Buenas noches amigos, hoy quiero hablar un poco acerca de historia. Sabemos de que los grecos en la antigüedad practicaron lo que es ciencia, aritmética, geometría. Eso fue como 600, 300 años antes de la era actual. Después de que los grecos decayeron, entonces luego entraron los romanos, empezaron a edificar una potencia militar. Los romanos estaban empeñados en hacer un imperio industrial en cual los productos que venían de las provincias, todo lo mejor iba a parar a Roma. Entonces, durante el tiempo en que estuvieron los romanos, hubo mucha seguridad porque se podía intercambiar en todo el imperio sin temor a nada, porque eran protegidos por el eh, estupendo ejército que tenía el imperio. Pero las gentes que fueron conquistadas también sufrieron, puesto que hubo mucha esclavitud. Ellos dependían mucho de los esclavos que los importaban hacia Roma. Sí, a través del imperio edificaron muchas prestaciones, porque para ellos cuando conquistaban era una victoria que había ganado el imperio, y creían pues de que eso ya era de ellos y iba a ser permanente y que ese imperio nunca iba a caer. Pero luego eh, había mucha crueldad, ¿no? Sí, pero se fue moderando conforme Pablo llevó el cristianismo, fundó muchas iglesias y la percepción en cultura fue cambiando, puesto que los romanos se volvieron un poco más pacíficos y menos desalmados. Pero a un grave costo, porque los paganos, los romanos eran paganos, eran politeístas, y hubo una guerra en sí, una guerra interna que se peleó, en la cual después de Constantino, cuando el emperador Constantino estableció de que el cristianismo iba a ser la religión del imperio, entonces los cristianos tomaron ventaja y empezaron a destituir, y no pacíficamente, sino que de una manera agresiva. Luego los bárbaros invadieron el imperio y ellos mismos se convirtieron al cristianismo, y vinieron los tiempos medievales. Y durante los tiempos medievales dicen de que no se hizo mucho progreso en lo que se refiere a ciencias y aritmética y todo eso, porque todo estaba controlado por la iglesia. Y ese era un tiempo muy peligroso, porque diferir con lo que inculcaba la iglesia católica podría terminar digamos, castigado por inquisidores que quemaban a la gente que eran disidentes. Pero luego de eso tuvimos lo que llaman el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento fue cuando gente como, digamos, Miguel Ángel, que era un gran escultor, y tenemos Leonardo da Vinci. Entonces, lo que antes se dicen de que no prosperó como es debido, como las artes, estos artistas cambiaron eso porque comenzaron con una nueva visión, y estos eran personas de que no estaban contentos con lo que mostraba la iglesia, y por su poderío, porque ellos dominaban lo que uno tenía que pensar, y ellos construyeron una contracultura. Pero esa contracultura era más que todo, era secreta, porque no compartían con el mundo entero, porque de ser así también hubieran quedado en la hoguera. Entonces lo que hacían ellos es, digamos, en sus obras ponían ideas que eran en contradicción a lo que enseñaba la iglesia, pero era tan escondido que de no poner atención no se, no se sabría. Entonces fue un movimiento en que estudiaron ellos anatomía y otras cosas, eh, pero como dije, con un gran temor a la represión católica.
Pero después de este periodo se dio digamos, en el siglo XVIII, se dio lo que llaman el iluminamiento. El iluminamiento fue un movimiento en que se perdió el miedo y estos estaban buscando libertad, era la idea que más prevalecía durante el iluminamiento. Y en ese ambiente surgieron bueno, surgió el primer científico, Isaac Newton. Isaac Newton, él hizo mucho por la ciencia y dijo de que era una cosa que había de compartirse, ¿no? Cosa que no pudieron hacer los antiguos grecos, porque en el tiempo que vivieron los grecos todo era dominado por militarmente, eran imperios y no se podían propagar las invenciones. Seguro que en el Medio Oriente y en África también estaban haciendo adelantos científicos, pero no se podía compartir por correspondencia como se pudo en el siglo XVIII. Entonces, después de que los científicos comenzaron, esas empresas, de entender el universo a través de leer la naturaleza, entonces para ellos llegar a eso tuvieron que construir un método científico y con ello también instrumentos para medir, digamos, distancias y ver más lejos, como el telescopio. Todos esos instrumentos fueron bien útiles en lo que se dio después, que fue la revolución industrial. Pero el movimiento del iluminamiento también fue próspero en política, porque los filósofos comenzaron a preguntarse que si el orden que había establecido la iglesia era el orden adecuado para el beneficio de la humanidad. Entonces salieron muchos filósofos. Bueno, se pueden, yo cuento como 4 o 6 que son mis favoritos, pero ellos sí empezaron a cuestionar de que si los reinados eran el único tipo de gobierno legítimo para gobernar, que ellos, los reyes, reclamaban de que habían sido eh, puestos en sus puestos por divinidad y pues los filósofos comenzaron a cuestionar eso y a salir con ideas y propuestas que después culminaron en lo que fueron revoluciones, digamos. La Revolución Americana se nutrió ideas como el consentimiento del pueblo para ser gobernado, la libertad de expresión, y la separación de poderes en un gobierno. Todas ideas del iluminamiento. Y luego, consecuentemente, los franceses también tuvieron su revolución en la que resultó muerto el monarca, ¿no? Efecto de lo que los filósofos, las ideas que ellos descubrieron y que publicaron, porque con el iluminamiento también se vino la propagación de ideas a través de cartas y libros. La razón por qué hice mención de ese pequeño resumen de historia es para establecer que la diferencia entre el iluminamiento y el tiempo medieval fue que en el medievo se creía de que sabiduría llegaba a través de la fe en Cristo y a través de rezos ellos pedían que Dios les iluminara para poder obtener sabiduría. Eh, en el movimiento del iluminamiento, por el contrario, ellos decían de que a través del intelecto que se podía lograr avanzar, ¿no? Es más, yo creo que Diderot, que fue un líder del iluminamiento, lo puso bien cuando dijo de que la sabiduría se puede conseguir a través de usar los sentidos, no por medio de pedir revelación celestial. Entonces se puso gran esmero en escribir un libro que fue muy popular en su tiempo y fue la primera enciclopedia. Nos dice la historia de Jardín Edén de que existían 4 personajes
con capacidad de raciocinio. Dios quien interactuaba con ellos, Adán y Eva, quienes eran ingenuos pues no conocían el concepto del mal, y la serpiente, que era bien astuta. Pero ¿cuál habrá sido la motivación para que este personaje los traicionara? Bueno, dice la historia de que fue creada con la intención de ser una compañía para Adán, pero al Adán rechazarla, eh, le dio envidia y así pudo, pudo engañar a Eva basada en sus emociones, ¿no? Lo cual es muy distinto al personaje diabólico que imaginan los cristianos o que construyeron los cristianos. Pero ¿de dónde surge este personaje? Surge de una antigua historia sumeria. Hay una tableta que fue encontrada y se llama el Edín de los dioses. Edín era la palabra que utilizaban los sumerios para referirse al Edén, pero en esa historia se llama Usumgal, que significa dragón o gran serpiente. Por eso creo que ya es tiempo de viajar a Londres e indagar acerca de las historias de Sumeria. Podremos visitar el Museo Real Británico, donde se encuentra la colección más grande de escritos de escritura cuneiforme, la cual era lo que escribían los sumerios. Les he traído a Hyde Park, que es un parque que está en el centro de Londres, porque en un extremo del parque edificaron un monumento al príncipe Albert, quien era el consorte de la reina Victoria. Este príncipe fue muy querido y fue bien instrumental en el efecto del iluminamiento, porque valoraba la educación. El príncipe Albert, creo que por presión política o tal vez convicción propia, quería cambiar la imagen de la monarquía inglesa, porque en ese entonces, por la Revolución Americana y la Francesa, había una percepción. Los monarcas eran vistos como burgueses, aristócratas, despilfarradores, innecesarios para el proceso de las democracias que comenzaban a proliferarse. Entonces, durante el reinado de la reina Victoria hubo una demostración ciudadana en 1839. En ese entonces lo que quería el pueblo era presentarle al Parlamento una petición de beneficios democráticos, pero esas aglomeraciones aún era una novedad que causó temor a la familia real, por lo que decidieron abandonar Londres y tomar refugio en su mansión de retiro campestre, pues recordaban que no hace mucho, en 1793, Luis XVI y su esposa fueron decapitados en Francia. Fue después de esto que el príncipe le puso mucho esmero en un proyecto. Sí, el proyecto que se dispuso el príncipe Albert fue una exposición internacional que nunca antes se había habido. Construyó un palacio de cristal semejante al que hay en Madrid, pero tal vez como unas 7 veces más grande. ¿Cuál fue la importancia de que ocurrió en 1851? Esta fue la primera feria internacional que hubo. La importancia es de que los británicos se posicionaron como los número uno en tecnología de esa época y comenzaron a negociar exportaciones de maquinarias como trenes que producían ellos y las motores de vapor, en fin. Y en estos intercambios tecnológicos que Gran Bretaña tuvo con el mundo exterior, también incluyeron a intelectuales que fueron los que vinieron a colectar los artefactos que hoy se encuentran en el Museo Británico, de los cuales haré mención en la próxima edición.